Vamos a empezar a pintar las hojas del proyecto. Por supuesto que las hojas están unidas con tallo, ninguna hoja está suelta. Por eso es que cuando estén trabajando las hojas, es importante que vamos a hacer un trazo muy suave con un poquito del marrón. El marrón que usamos para hacer el acuarelado, lo vamos a hacer para marcar un poquito lo que va a ser el tallo del proyecto. Lo que vamos a hacer antes de pintar las hojas, podemos tomar un pincel angular, podemos tomar un liner, ¿ok? Tomamos un angular, van a diluir un poquitín, muy poquito, no aguada, sino aquí le vamos a dar una viscosidad un poquito como de leche condensada, ¿sí? Ya más o menos captaron la idea. Es un poquitito de agua la pintura, porque voy a hacer un trazo con el angular, mejor que con el liner, porque el liner va a ser un trazo muy fino, lo podemos después hacer, pero ahorita vamos a hacer un trazo un poquito grueso del tallo, porque yo voy a colocar en ese tallo un follaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el angular con un poquitico del marrón, me voy a ubicar, miren, voy a colocar el angular de manera tal que la visera del pincel me quede sobre la línea del tallo. No importa que no me quede perfecto, y entonces simplemente me voy a ir, corto aquí, acá, con marrón. Después le vamos a dar luces y sombras. Vuelvo a cargar otro poquito, trazo todo lo que son los tallos, porque el tallo va a ser el punto donde voy a conectar las hojas, que es lo que vamos a pintar primero en el proyecto. Entonces, repito, hagan primero el largo, cortan aquí, cargan, cortan aquí. Si coloco el angular de esa forma, ¿verdad? Voy a tener un grueso bastante adecuado para el tallo. Acá tengo un tallito, siempre vayan, ¿verdad? Tratando de que la punta del pincel entre un poco en la hoja, ¿ok? Porque la nervadura de la hoja es proporcional a la conexión del tallo. Acá tengo otro, entonces me vengo, que es el tallo de la flor. Acá tengo un tallo que va a esta rama, tengo un tallo que va a este botón, tengo un tallo que está acá. Y marco con marrón solamente los tallos. Eso es lo primero que me van a hacer antes de pintar las hojas. Una vez que tengamos eso, mientras seca, vamos a empezar a pintar todo lo que es el follaje, que son y los cáliz de la flor, ¿ok? Entonces, todo lo que es ese follaje, vamos a trabajar igualmente de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, para que todas las hojitas no nos quede ninguna sin pintar. La técnica que vamos a trabajar van a ser dos cosas. Primero voy a hacer una aplicación plana y plena. ¿Por qué la llamo plana? Porque cuando yo cargue, lo puedo hacer con el mismo angular, pincel suave. Cuando yo cargue el color, ¿verdad? Cargo los dos lados del pincel. Y ubico el pincel de manera tal que la punta del angular, ¿la ven? Siempre me vaya al borde, porque me va a servir de una vez para delinear la flor. Entonces, voy a aplicar en forma plena y estiro una sola capa del color. Eso es una aplicación plana, porque estoy estirando la pintura, y plena, porque estoy cubriendo todo el aire. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer primero en todas las hojas. Una primera capa. Entonces, la primera técnica que vamos a recordar, que se trabaja mucho en concreto, es la aplicación plana y plena de un color base. El color que vamos a usar va a ser el verde más claro, ¿ok? El limón, ¿ok? Entonces, y lo hacen en todas, siempre tratando de trabajar bien estirado los bordes y siempre la punta del angular hacia el borde que estoy delineando. O sea, trabajen los bordes y luego alicen al centro. Una capa. No me apliquen 2 ni 3, porque después voy a venir encima con otra técnica que es húmedo sobre húmedo, que es donde voy a aplicar luces y sombras, como les voy a explicar en este momento. A todas. Y ahí vamos dejando una primera capa. Uno de los errores que yo generalmente noto, que a veces nos desesperamos pintando y queremos que de la primera capa nos cubra, entonces empezamos a aplicar pintura, no le damos el tiempo de secado, y cuando aplicamos la otra arriba se pela la pintura de abajo, porque no le estamos dando el tiempo a que ella se fije a la base. Entonces aplicamos una capa, una sola capa, bien estirada. No quiero charcos de pintura, no quiero rayas, bien aplanada, por eso dije plana y plena, bien estiradito. Una vez que eso seque, vamos a hacer el segundo paso,
que es un poquito la técnica de húmedo sobre húmedo. Pero antes de explicar cómo vamos a hacer la técnica, ustedes tienen que tener claro en la hoja dónde me van a aplicar la luz en la hoja, que se va a hacer con amarillo y con blanco, y dónde me van a aplicar la sombra, que me lo van a hacer con el verde más oscuro. Yo voy a pintar una hoja aquí. Póngame, esto es mío. Bonita, sencilla. Voy a trabajar una sola hoja. Esa hoja está conectada a un tallo. Este es el tallo. Generalmente la nervadura es la proyección de la hoja y es la que le da el movimiento a la hoja. Yo a esta hoja le puedo hacer una nervadura hacia acá, le puedo hacer una nervadura hacia acá o le puedo hacer una nervadura recta. Eso lo decido yo. Ya en el patrón está la nervadura. Entonces ahí me le está dando ya dirección a la hoja. Supongamos que esta sea mi hoja. ¿Bien? Ya tengo mi hoja, que es lo que ustedes tienen. Esa hoja ustedes le aplicaron toda una pintura plana y plena. ¿Qué va a pasar? Como es una sola capa y hay una marca de lápiz, ustedes van a volver a ver esa nervadura. Entonces yo les repito que antes de empezar a pintar, repasen un poquito la nervadura, por lo que les voy a explicar ahorita. ¿Okay? Cuando yo tengo una hoja, ya tengo el color plano colocado, lo voy a volver a colocar, esa es mi base. Entonces yo voy a volver a pintar la segunda capa con el mismo verde claro. ¿Bien? Pero entonces, antes de que me sequen, o si seca un poquito no importa, con el angular yo voy a tomar primero los colores con los que voy a dar sombra, que en este caso es un verde más oscuro. Y después que yo le dé sombra a esa hoja, es cuando voy a trabajar las luces en la hoja. Usted mira, ajá, y entonces, ¿dónde le aplico la sombra y dónde le aplico la luz a esa hoja? Entonces, esto no está escrito en ningún libro. Lo que quiero es que ya lo internalicen, y eso sirve para las flores y sirve para cualquier proyecto de ahora en adelante que ustedes hagan. Fíjense bien. Vamos a hablar de los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Cuando yo voy caminando, ¿dónde me pega el sol? ¿En la cabeza o en los pies? En la cabeza. Entonces quiere decir que cuando yo tengo una hoja, generalmente, y si no vean la naturaleza, las puntas, la parte de arriba de la hoja, siempre es luz. ¿Estamos de acuerdo? Y la parte de abajo, y donde nace la hoja al tallo, siempre va a ir sombra. Entonces, para empezar, ya yo sé que aquí abajo, como voy a dar primero sombra, aquí abajo, a juro, tengo que poner sombra, porque es la parte donde la hoja es más oscura, se une al tallo. ¿Estamos de acuerdo? Ya yo arriba no voy a tocar, porque ahí va a ir la luz cuando me toque dar la luz. Luego, tenemos en esa hoja, cuando el artista pinta, yo me voy a poner de frente, yo tengo mi izquierda y tengo mi derecha. ¿Sí? Pregunto, ¿por dónde sale el sol? ¿Por el este o por el oeste? Por el oeste. Se sale por el este y se oculta por el oeste. El este está a mi derecha. El oeste está a mi izquierda. Entonces, si yo estoy pintando de frente, ¿verdad? Ahorita veanla así, la derecha y esta es la izquierda. Ahorita estoy hablando de una hoja, no la estoy ubicando en el tallo, la estoy solamente ubicando como hoja. Entonces, ya yo sé que como este es el lado derecho de la hoja, va a ir la luz, y como este es el lado izquierdo, va a ir la sombra. Estoy viendo una sola hoja. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Como ya yo aquí di sombra abajo, porque ya dijimos que arriba va luz, abajo va sombra. A la derecha va luz, a la izquierda va sombra. No a mi izquierda, a la de ustedes. Ustedes están así. ¿Cuál es la izquierda de ustedes? Entonces, este lado, cuando yo doy sombra, ya yo sé que todo este lado va a ir más oscuro y todo este lado va a ir más oscuro, sin llegar a la punta. Porque esta es mi izquierda y mi base. Entonces, yo hasta ahora lo que he hecho es pintar abajo y a la izquierda. ¿Qué ocurre? Cuando yo hago esto, yo tengo una nervadura. Entonces, aquí viene lo interesante para que la hoja se vea bonita. Como aquí apliqué sombra de este lado, en la nervadura de este lado no puede ir sombra, tiene que ir luz. ¿Me expliqué? Porque este borde tiene la sombra.
De este lado, que es mi lado derecho, va la luz. Entonces, en mi nervadura, de este lado va la sombra. Entonces, cuando yo pinto, ¿verdad? Yo pongo oscuridad de este lado de la nervadura, ¿verdad? Porque este lado tiene luz. En este caso, aquí voy a poner más el blanco, el amarillo en la nervadura, porque este borde tiene sombra. Un pañito, y agarro un poquitico del color oscuro. Entonces, ¿dónde me voy a ir? Con mi angular, lo vuelvo a hacer. Cuando vayan a cargar el color, el angular se trabaja de esta manera. Se agarra acá. Siempre la punta más larga del angular tiene que ir hacia arriba. Esto es un lápiz, señoritas y señores. Esto es un lápiz. Este es un lápiz de pintura. Hay gente que le tiene miedo a este pincel, sobre todo en contra. Esto es un lápiz. Y esta es la punta del lápiz. Y esa punta siempre tiene que ir hacia arriba. Okay, entonces, cuando yo aplico un color, yo tengo que cargar los dos lados del angular y siempre ubico, miren, la punta como que se estuviese delineando. Entonces, cuando yo aplico el color, me voy de abajo hacia arriba, bien estiradito. ¿Me explico? Para que me quede bonito. Pero cuando voy a cargar, miren lo que yo hago. Volteo. Y con esta puntica agarro el poquito de pintura. Porque si yo meto el pincel así, voy a ensuciar todo esto. Entonces, ya tengo mi base, voy a agarrar un poquito el verde oscuro. Miren lo que yo hago. Volteo hacia abajo la punta del lápiz. Con esa puntica agarro un poquitico del color. Enderezo mi pincel otra vez. Que eso es lo que ustedes tienen que ver cuando un artista esté pintando. Veanle la mano, no vean el problema. Entonces, pongo mi raya oscura, limpio mi pincel y con la punta del pincel, como cuando coloreamos en la escuela, igualito, yo agarro ese color y empiezo a hacer esto. ¿Me explico? Y ese color que está húmedo sobre esa base empieza a difuminarse y ahí voy a dar la sombra. Voy a cargar más pintura, vuelvo a voltear otro poquitico, entonces paso mi raya donde va a ir la sombra, limpio el pincel y me vuelvo a colocar con mi punta y empiezo como a colorear, porque esto está húmedo y ese color húmedo sobre el húmedo se va a difuminar y no va a ser la raya, sino va a ser un sombreado. Le repito, usted aplicó la primera capa, sí, esa está seca, ¿okay? Ahora va a aplicar la segunda. ¿Qué hago yo? Le aplico toda la hoja, sí, la segunda, limpio el pincel, cargo y de una vez doy la sombra donde le voy a dar. Ok, con un poquito, sombre. Cuando yo sombreo aquí me monto un poquito. Si la pintura aquí se me secó un poquito, tomo un poquito de la pintura. Es decir, que la pintura de base, la segunda capa, estando un poquito húmeda, me va a ayudar a difuminar ese color. Bien, cuando ya yo di sombras, tienen siempre que tener un pañito, tienen que limpiar. Porque si yo hago la raya y con el pincel me vengo, voy a hacer un manchón, tienen que quitar para que solo pincel, rapidito, me difumine sobre el área. Terminé de mi sombra, entonces tengo un chincito de amarillo y blanco. Cargan amarillo y cargan blanco a la vez. Donde va la luz es aquí, y entonces difumino. Donde va la luz, y ahí sí me llegó hasta el borde. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando luces, estoy trabajando sombras de una vez. Es decir, cuando ya ustedes vayan a empezar la segunda capa, de una vez me van dando luces y sombras en la hoja. Que cuando lleguen al final, ya las hojas están listas. Lógicamente, cuando eso seque, yo puedo con un liner después resaltar un poco la nervadura, conectándola a la parte del tallo. Eso es una hoja sola. Ahora ocurre, viene la otra parte. Una cosa que les quiero resaltar y no se les olvide. Hay una línea, ven que la nervadura es una línea que me separa dos partes. Siempre, en cualquier pintura, si ustedes colocaron de un lado de esa línea sombra, del lado contrario tiene que haber la luz. Si yo estoy pintando este delantal y paso esta raya, abajo va la sombra, del otro lado va la luz. Entonces, para que no se les olvide, en cualquier proyecto donde ustedes estén,
Las sombras, oigan bien, siempre ¿dónde van a ir? Sombras. Abajo, a la izquierda, debajo de un proyecto. Ya les voy a explicar. Porque yo puedo tener dos hojas. Vean ahora la cosa. Tengo una hoja aquí. Y tengo, supóngase que esta otra hoja aquí. Vean cómo es la cosa aquí. Tengo mi nervadura. Vean aquí lo que va a pasar. Como se me aprendieron la clase. Aquí ahora no tengo una, tengo dos. Entonces vamos a ver aquí, porque a veces uno dice, a la izquierda va la sombra, pero resulta, esta hoja está a la izquierda, pero está hacia arriba. Entonces juro, aunque esté a la izquierda, tiene que ir luz porque está arriba. Entonces entre las dos, ¿cuál predomina? Lo de arriba, es la óptica del artista. ¿Bien? Entonces fíjense, supóngase que quiero pintar estas dos hojas. Ustedes deciden. Aquí se ve clarito que esta línea está encima de esta. Entonces vamos a pintar primero esta. Vamos a ver si ustedes me captaron. Tengo mi nervadura. Ya tiene su base verde. Pregunto, ¿qué va aquí? Sombra. Muy bien. ¿Por qué va sombra? Porque está abajo. ¿Ok? Ahora viene. ¿Qué va de este lado? Sombra. Luz, porque este borde está encima de este. Entonces de este lado va luz, no va sombra, porque yo quiero que esto se vea encima de esto. ¿Ok? Está abajo, ¿ves? Pero está encima. Entonces entre abajo y encima tengo que escoger a juro encima, para que eso que está plano tenga dimensión. Entonces aquí a juro va luz. Aquí en esta punta que va luz. Perfecto. ¿Y aquí qué va? Sombra. No. Luz. ¿Está arriba? Entonces vean, esta hojita, sombra aquí. ¿Sí? Esta hoja. Luz, luz y luz. ¿Ok? Tengo mi nervadura. ¿Ok? Entonces, como tengo mi nervadura, aquí predomina, como todo esto es mucho más grande, aquí en este lado le doy un poquito de sombra. Y aquí le dejo un poquito de luz. Ya pinté esa hoja. Vamos a ver esta. ¿Qué coloco aquí? Muy bien, porque está abajo. O sea, esto es lo que une al tallo. ¿Qué va aquí? Muy bien, porque esto está debajo. ¿Qué va aquí? Sombra, sin miedo. ¿Por qué? Porque está la hoja hacia abajo. Entonces aquí tengo también que poner sombra. ¿Y qué va aquí? Luz. Va arriba y aquí va luz. Siempre, si de este lado va sombra, del lado opuesto siempre va a ir la luz. Ahora vamos a ver la nervadura. ¿Qué pongo aquí? Luz. Muy bien. ¿Por qué? Porque este lado tiene sombra. ¿Y qué pongo de este lado? ¿Por qué? Entonces, conclusión. Vean que esto no está en ningún libro, por eso les digo, es cuestión de uno verlo. Conclusión. En un proyecto, bueno, una cosita que les quiero decir. ¿Ok? Cuando yo estoy así, ¿qué iría aquí en esta servilleta? ¿Luz o sombra? Luz. ¿Qué va aquí? Sombra. Si yo coloco esto, arriba va la luz, debajo va la sombra. Pero si yo lo coloco así, luz allá. Vamos a ver qué va de este lado. Sombra. A la derecha sombra. Esta es mi izquierda. Esta es mi izquierda. Tu izquierda va sombra. Sombra. Y de este lado, luz. Y aquí, luz. Y aquí, sombra. Muy bien. Entonces, conclusión. En un proyecto, en una flor, en un pétalo, donde sea, ¿dónde van las luces? Arriba, a la derecha, encima y delante. Digo delante, si estoy pintando esto, yo tengo delante y detrás. ¿En dónde creen ustedes que va la luz? Delante. ¿Ok? ¿Dónde va la sombra? Cuando yo camino de cerca atrás. Entonces, ¿dónde van las sombras en un trabajo? Arriba, a la derecha, delante y encima. Ahí están los puntos de orientación. Toditas lo captaron, la luz. Porque ustedes en un cuadro, y eso es un principio de artes plásticas, dice que el artista es el que busca por dónde va a entrar la luz y por dónde va a entrar la sombra. Si yo estoy metiendo la luz por este lado, tiene que estar por allá la sombra. Si yo estoy metiendo la sombra por este lado, la luz tiene que estar por este lado. Eso es un principio en artes plásticas. Entonces el artista es el que decide dónde va a estar su luz o dónde va a estar su sombra.
Acuérdense que ahorita lo primero el tallo y la primera capa bien estiradita. No me traten de poner una capa de pintura cubierta, no, bien estirada. Repasan la nervadura y entonces vuelven con su poquito de pintura, luz y sombra, luz y sombra, luz y sombra. La sombra con el verde oscuro, es verde de bosque. Y la luz van a usar un poquito de amarillo, chinguita de amarillo. Y siempre cuando va el amarillo, yo levanto el color con un poquito de blanco. Porque el amarillo es muy translúcido, un color primario. Recuerden que los colores amarillo, azul y rojo, que son los primarios, de los cuales se hacen todos los colores, generalmente hay que aplicar varias capas porque son colores puros. Los demás colores son combinaciones de los colores. ¿Okay? Entonces, donde le vayan a aplicar los cargas, y recuerden el angular, tiene que estar siempre pintando así. Cuando van a cargar, volteen. Van a difuminar al derecho. Ese es un lápiz. Imagínense que este es un lápiz de colorear igualito que van a la escuela con la punta de un creyón. Igualito. Ese es el creyón que y tiene que estar limpio para que la visera, esto, es lo que me ayuda a difuminar. Y cuando yo difumino, no difumino así, para no hacer raya. Yo difumino circular. Ustedes vieron cuando yo ahorita emparejé, cómo moví la esponja. Porque si lo hago así, hago veces. Entonces están entendiendo lo de la técnica, porque cada cosa se debe hacer, ¿verdad? Y dije que la luz va a ser un poquito de amarillo, con un poquito más. A veces uno explica, pero cuando uno ve, la cosa ya como que cambia. Sí. Ponemos un chincito de blanco. Y mi color base, que tengo que tener, porque yo voy a trabajar sobre una base húmeda. Acuérdense lo que les dije, no coloquen tanta pintura para que no se les seque. Mi mismo angular, que esté bien limpiecito, no tenga otro color. Ya saben que mi angular lo tengo que tener de esa forma. ¿Ya? Lo primero que voy a hacer, como yo le digo a ella, vean cada hoja y ya mentalmente saben lo que van a hacer. Si yo tengo esta hoja, pregunto, ¿qué va a ir aquí? Luz. ¿Qué va a ir del lado derecho? Luz. ¿Qué va a ir del lado izquierdo? Sombra. ¿Qué va a ir abajo? Sombra. La nervadura. Que si aquí va sombra, de este lado, ¿qué va? Luz. Y si aquí va luz, ¿qué va a ir de este lado? Sombra. Ya yo sé dónde va a ir la luz y la sombra, o sea que ya no me tengo por qué enredar. Tomo un poquito el color de base, que es la segunda capa. Coloco mi pincel, aparece para que vean. Aplico otra vez mi base, bien estirada. Ella no va a secar tan rápido. Ya apliqué la base. Limpio para quitar el color base. Volteo la puntica, voy a tomar la sombra. Yo dije que la sombra iba del lado izquierdo. Miren, yo hago una raya. ¿La ven? Abajo y de este lado de la nervadura. De este lado. ¿Ven la rayita, no? Limpio. Tengo mi pincel otra vez y con la puntica del pincel empiezo a difuminar. Voy a agarrar un poquito más. ¿Ven? Con la puntica del pincel, como que si fuera un creyón. Miren. ¿Ven? Ahí está mi sombra y aquí hago una sombra un poquito ancha. Sin miedo, miren, Allen, con la punta del pincel, Allen hacia adentro, ¿ves? Y como la punta me va dibujando la línea, ahí tengo la sombra donde me interesa, a la izquierda, abajo y de este lado. Ahora voy con la luz, me volteo para acá. Limpio, tengo que quitar el otro color. Volteo, que tomo amarillo y blanco. Yo cuando agarro amarillo y blanco siempre peino un poquito para que los dos colores se mezclen un poquito. Sí, una mezcladita para que no quede puro blanco. ¿Dónde va la luz? Dijimos que en este lado de la nervadura, miren, hago mi línea, y de este lado del borde, dibujo el borde. ¿Sí? Donde yo dije que iba la luz, yo lo que hago es una línea. Si se me acaba la pintura, un poquito más de blanco. Sin miedo, miren, yo hago una línea sin miedo. Limpio. Y con la puntica del pincel empiezo a difuminar. Me voy a la punta. Y aquí entonces suavizo. Si tengo que corregir un poquito, tomo un poquito el color base, también tengo.
Es más, yo esa luz la puedo subir un poquito más. Cojo, miren, siempre cojo así y enderezo así. Aplico mi línea, ven la luz, la línea, ¿no? Y voy alando hacia el lado contrario. Eso es todo. Terminé con esa, vuelvo a aplicar aquí, pero antes de poner, vean, ajá, esta hoja, izquierda, sombra, luz, ya yo sé dónde voy, pongo la sombra, el lado que no tengo, pongo mi hoja. Y las que van dobladas. Ajá. Aquí, vamos a ver esta. Esta que está doblada. Esta, bueno, esta que no tiene problema. Pregunto, ¿esto qué iría arriba? Luz. ¿Qué va aquí? Sombra. Esto es que me están preguntando. Si aquí va luz, la nervadura que va aquí, sombra. Y si aquí va sombra, ¿qué va aquí? Vean esta. Tengo que pintar una primero y luego la otra. Y vamos a ver esta. de arriba. Luz. Aquí va sombra. De este lado, luz. Y de este lado, no, luz, puede ir luz. O puedo aplicar un poquito de sombra también porque está al lado izquierdo. Puedo, cualquier lado me va. De este lado que va. Luz. Miren, no está encima. Entonces, ¿qué va aquí? Luz. Si aquí va luz, ¿qué va aquí en la nervadura? Sombra. Ajá. Si aquí va un poquito de sombra, ¿qué va aquí? Luz. ¿Listo? Vamos a ver la de abajo. Esto que está aquí, sombra. Muy bien. Esto que está aquí abajito, luz. No, aquí abajo. Sombra y sombra. Y de este lado de abajo, sombra. Entonces miren, la sombra empieza todo esto y abajo ella a la izquierda. Ahí la sombra que le hace. Claro, toda la sombra que le hace ella. Okay. Este lado va luz. La nervadura, si todo este lado es sombra, ¿qué va aquí? Luz. Y si todo este lado es luz, sombra. Entonces ahí ven que no es difícil. Es cuestión de que antes de pintar vean dónde van a poner la luz y la sombra. Y se hace rapidito.